Hola, soy la capacitadora Casillas y te asistiré en lo necesario para ser funcionario de casilla en las elecciones a celebrarse este año 2015 en México. Conoceremos de manera muy simple qué es una casilla, cómo se instala, quiénes y cuáles son las responsabilidades de los funcionarios que la integran, cómo se desarrolla una votación, cómo se cuentan y clasifican los votos y cómo se publican los resultados al final de la jornada. El 7 de junio de este 2015, los mexicanos elegiremos diputados federales. Los candidatos pueden ser propuestos por uno o varios de los 10 partidos actualmente registrados ante el Instituto Nacional Electoral. Podrá haber candidatos independientes. La casilla es el lugar donde los ciudadanos acuden a votar. Allí, los funcionarios de casilla reciben, cuentan, registran los votos que de manera libre y secreta emiten los ciudadanos. La jornada electoral ocurre o se divide en 5 momentos: la preparación e instalación de la casilla, la votación con su comienzo, desarrollo y cierre, el conteo de votos, llenado de las actas y la documentación que integra el expediente de casilla y el paquete electoral. Al final, los resultados se publican afuera de la casilla y ésta se clausura. Lo que sigue ahora es conocer quiénes son los funcionarios que componen una mesa directiva de casilla. Todos los mexicanos tenemos la oportunidad de participar en una elección. Esto puede ser siendo seleccionados por sorteo y capacitados para ser funcionarios de las mesas directivas de casilla o en calidad de electores desde los 18 años, cuando estamos en condiciones de emitir nuestro voto y ejercer nuestro democrático derecho a decidir quién o quiénes nos gobernarán y harán las leyes. Como electores, hacemos posibles las elecciones y les damos todo su significado. Como funcionarios, contribuimos además a su adecuado, legal y transparente desarrollo. Cada casilla está formada por 7 funcionarios, siendo 4 propietarios, un presidente, un secretario, 2 escrutadores, que son las personas que cuentan directamente los votos, y 3 suplentes generales. La máxima autoridad de la casilla es el presidente. Entre sus funciones están organizar la instalación de la casilla, comprobar que las credenciales presentadas sean de los electores, revisar el dedo pulgar de cada elector para ver que no esté marcado con líquido indeleble, desprender del bloc la boleta y entregarla a los ciudadanos que pasarán a votar, y al final de la votación, junto con los otros funcionarios, abrir las urnas, sacar todos los votos y supervisar el conteo y registro de los mismos, supervisar el armado del paquete electoral y publicar los resultados, clausurar la casilla y organizar la entrega del paquete electoral a las instancias correspondientes. El presidente tiene en todo momento la autoridad para mantener el orden y buen desarrollo de la jornada, solicitando la intervención de otras autoridades como las fuerzas de seguridad cuando lo consideren necesario. También está el secretario. A este le corresponde al inicio de la jornada electoral contar las boletas recibidas y registrar los resultados en el acta de la jornada electoral, registrar la presencia de los demás funcionarios y los representantes de partido y candidato independiente. Durante la jornada electoral y con auxilio de los escrutadores, verificar y registrar la credencial para votar contra la lista nominal, marcar la credencial para votar. Tras la votación del elector, aplicarle en el dedo pulgar tinta indeleble, registrar y describir en la hoja correspondiente los incidentes que ocurran. Al final de la votación, registrar el conteo de votos válidos y nulos, contar y registrar las boletas restantes no usadas cancelándolas, pedir a los representantes de partido su firma en las actas y armar junto con los demás funcionarios el paquete electoral para su entrega al INE. Los escrutadores tienen un papel muy importante. Se encargan, como su nombre lo indica, de contar al final de la votación el número de ciudadanos que votarán conforme a la lista nominal, extraer de las urnas los votos emitidos, clasificarlos y contarlos, auxiliar en lo necesario a los otros funcionarios de casilla. En resumen, una casilla es el lugar donde los ciudadanos acuden a votar. El día de la elección está integrada por 4 funcionarios con los cargos de presidente, secretario y escrutador,
y cada uno cumple con tareas específicas que van desde la autoridad máxima, como el presidente, registrar información en las actas como el secretario, contar y clasificar los votos o auxiliar al resto de los funcionarios para el buen desarrollo de la jornada electoral como el escrutador. Pero de entre todos los actores, los más importantes y que determinan la razón de ser de las elecciones son los electores. Aunque no son propiamente funcionarios, en la casilla hay otros personajes de igual importancia, también capacitados y acreditados por el Instituto Nacional Electoral para observar sin influir directamente el desarrollo de la jornada electoral. Ellos son los observadores electorales, los representantes de partido o de candidato independiente. Tienen como función vigilar que las elecciones se realicen de acuerdo con lo que marca la ley. Y los representantes de partido y de candidato independiente, además, siempre deben portar el distintivo de su partido o candidato. Los observadores no pueden intervenir en el desarrollo de la jornada electoral, mientras que los representantes pueden solamente señalar y reportar incidentes que puedan ocurrir durante la misma. Otros actores no menos importantes son los capacitadores asistentes electorales, como yo, y el supervisor electoral. Los capacitadores asistentes y los supervisores electorales tenemos, entre otras responsabilidades, la de capacitar a los funcionarios de casilla y asistirlos en lo necesario durante la jornada. Los representantes de los medios de comunicación pueden observar indirectamente y con la previa autorización del presidente de casilla, manteniendo prudente distancia de la misma. Los miembros de las corporaciones o fuerzas de seguridad pública solo pueden intervenir para poner orden en caso necesario y previa solicitud del presidente de casilla. Los notarios públicos y jueces pueden acudir a una casilla solo en caso necesario y previa solicitud del presidente de casilla para dar fe sobre hechos o incidentes específicos que requieran su intervención. Hasta aquí hemos revisado los diferentes actores que participan en la jornada electoral. Es momento de conocer cómo se instala una casilla. Días antes de la jornada electoral, la documentación y los materiales necesarios les son entregados a los presidentes de casilla. Entre ellos, podemos mencionar el acta de escrutinio y cómputo, las hojas de incidentes, cuadernillo de operaciones, boletas, lista nominal de electores, lista adicional de electores con resolución favorable del Tribunal Electoral, aplicadores de tinta indeleble, marcadores de credencial para votar y otros útiles y papelería necesarios. El día de la elección, a las 7:30 de la mañana y por ningún motivo antes, los funcionarios de casilla y sus suplentes se presentan en el lugar indicado en su nombramiento para iniciar la instalación de la casilla. En ese momento, pueden estar ya presentes o no los demás actores. Si falta algún funcionario, los cargos se recorren para llenar las vacantes. Si aún así faltan funcionarios, los primeros electores en la fila pueden pasar a formar parte de la mesa directiva, respetando el orden como van formados y siempre y cuando cumplan con los requisitos para ser funcionarios. Es decir que sus nombres estén en la lista nominal o en la lista adicional de la casilla, tengan su credencial para votar vigente y la muestren al presidente. No sean servidores públicos de confianza con mando superior. No tengan cargo de dirección partidista de cualquier nivel y no tengan un cargo de elección popular. Así, se desplazan los cargos hasta llenar los vacantes. Una vez completa la mesa directiva de la casilla, los suplentes que no ocupen algún cargo pueden retirarse y los funcionarios titulares comienzan la instalación de la casilla. Si el lugar donde se va a instalar la casilla está clausurado o no reúne los requisitos legales, los funcionarios de la mesa directiva pueden cambiar su ubicación, debiendo informarlo mediante un aviso a los electores, y el secretario ha de registrar el hecho y los datos requeridos en el acta de la jornada electoral y en la hoja de incidentes. Durante la instalación de la casilla, el secretario efectúa varias actividades muy importantes con mucho cuidado y calma para evitar errores. Cuenta una por una las boletas recibidas, sin desprenderlas de los blocs, estando en su derecho de firmarlas o sellarlas en su reverso los representantes de partido y de candidato independiente. Cuenta el número de electores conforme a la lista nominal y o la lista adicional, y anota en el acta la información requerida.
Anota también en la hoja de incidentes aquellos que pudieran presentarse antes de la jornada. Hecho todo esto, puede considerarse oficialmente instalada la casilla. Terminada la instalación de la casilla, llenado y firmado el apartado del acta de la jornada electoral con los datos requeridos, se inicia la votación. Nunca antes de las 8 a.m. Los pasos son los siguientes. El elector se presenta ante el presidente de casilla, quien le solicita su credencial para votar con la finalidad de asegurarse de su identidad y que le muestre el pulgar sin tinta indeleble, comprobando así que no ha votado. El presidente da la credencial para votar al secretario, quien revisa que éste aparezca en la lista nominal o en la lista adicional, informando al presidente el resultado. El presidente de casilla no permitirá votar a un elector en cualquiera de estos casos: que no presente su credencial para votar ni una resolución favorable emitida por el Tribunal Electoral. Si presenta su credencial para votar, pero su nombre no aparece en la lista nominal ni en la adicional y no presenta una resolución favorable del Tribunal Electoral. Si presenta una credencial para votar con alteraciones o ajena. Confirmada la identidad del elector y su posibilidad de ejercer su derecho de votar, el presidente desprende una boleta y la entrega al votante, cuidando que el talón se quede en el bloc. De inmediato, el secretario marca con el sello Votó 2015 junto al nombre del ciudadano en la lista correspondiente nominal o adicional. El elector se dirige al cancel electoral para marcar su boleta con libertad y en secreto. En caso de tratarse de un elector con alguna discapacidad, se le permitirá ingresar en compañía de alguien de su confianza y usar, si así lo requiere, el cancel especial. En caso de tratarse de una persona ciega, se pondrá a su disposición la plantilla en sistema braille. Enseguida, el elector deposita su voto en la urna correspondiente. Regresa con el secretario, quien, ayudado por los escrutadores, marca la credencial para votar, unta líquido indeleble en su pulgar derecho y le regresa su documentación para que pueda retirarse de la casilla, dando turno al siguiente en la fila. Durante la votación pueden pasar varias cosas y los funcionarios de casilla deben estar preparados para resolverlas de la mejor manera. El presidente de casilla no puede permitir la entrada a personas en estado de ebriedad, con el rostro cubierto, armadas y que porten o realicen propaganda a favor de algún candidato o partido político. Una votación puede ser suspendida solo por causas de fuerza mayor como alteración del orden, ocurrir hechos que impidan la libre emisión del voto, violar el secreto del sufragio, poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. El cierre de la votación se declara a las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya electores formados para votar, en cuyo caso se cierra luego que pase el último votante. Solo puede cerrarse antes de esa hora cuando hayan votado todos los electores que están en la lista nominal, y en su caso en la lista adicional. Ya vimos quiénes intervienen en una jornada electoral y componen la mesa directiva de una casilla en calidad de funcionarios y autoridades electorales. ¿Cómo se instala una casilla? ¿Cómo se efectúa una votación? ¿Pero qué sucede luego de esta? Veámoslo enseguida. Efectuada la votación y cerrada la casilla, una vez llenada y firmada el acta como lo sucedido durante la jornada electoral, los funcionarios de casilla empiezan las actividades para obtener los resultados de la elección en la casilla. Es el momento crucial de la jornada. Importante, en esta etapa, todavía más que en los otros momentos de la jornada electoral, no se deben cometer errores, ya que de presentarse pueden causar reclamos, o sea, impugnaciones por parte de los partidos políticos y o candidatos independientes, y puede dar como resultado que sea anulada la votación. Al final del escrutinio y cómputo, los representantes de partido y candidato independiente están en su derecho de levantar escritos de protesta y el secretario está obligado a recibirlos y registrarlos en el acta de escrutinio y cómputo. Posteriormente a la votación, el funcionamiento de la casilla ocurre paso por paso así. El secretario cancela todas las boletas sobrantes, contándolas 2 veces y anotando el resultado usando en todo momento el cuadernillo de operaciones para evitar errores con las cuentas antes de escribirlas en el acta de escrutinio y cómputo.
Cuenta en la lista nominal y/o adicional la cantidad de personas que votaron y que junto a su nombre tienen el sello Votó 2015. El presidente saca los votos de la urna correspondiente y los escrutadores los clasifican según sea para partido político, candidato de coalición de partidos, candidatos independientes, candidatos no registrados o votos nulos y los cuentan, teniendo siempre mucho cuidado de observar las diferentes maneras como puede marcar un votante una boleta para emitir o anular su voto. El secretario anota los resultados de los votos obtenidos y las cantidades sumadas, las registra en el cuadernillo de operaciones y después las copia en el acta de escrutinio y cómputo. Lo que sigue es la integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. Este procedimiento conlleva varios pasos y documentos. Una vez llenada y firmada el acta de escrutinio y cómputo, se da paso a la integración de las bolsas de la elección, el expediente de casilla y al armado del paquete electoral. Los distintos documentos y actas que el secretario va llenando a lo largo de la jornada electoral, así como las boletas no empleadas, los votos utilizados y los materiales se guardan en bolsas especiales que son debidamente cerradas. Toma en cuenta que cada bolsa indica en el exterior qué documentación se debe meter. El presidente, conjuntamente con el primero y el segundo escrutador, guarda la documentación usada en la casilla en las bolsas que correspondan y estas a su vez en el paquete electoral. Hay una bolsa para el expediente de casilla de la elección de diputados federales y una para los votos válidos donde se guardan debidamente clasificados y agrupados los votos para cada partido, coalición, candidato independiente y candidatos no registrados, anotando la cantidad total de votos válidos contenidos en la bolsa. Hay una bolsa para los votos nulos y otra para las boletas sobrantes cuyos totales también se anotan en las bolsas. Guardados los votos y las boletas en las bolsas, el secretario las introduce en una bolsa de plástico transparente que el presidente cierra y guarda en el paquete electoral. Aparte de todas las bolsas ya descritas para contener los diversos documentos, hay una bolsa para la lista nominal de electores y en su caso la lista adicional, donde también se guardan la relación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes, la relación de ciudadanos a los que no se les permitió votar, las credenciales y resoluciones favorables del Tribunal Electoral recogidas a estos en caso que las hubiere. Al final de toda la jornada electoral, se guarda por fuera del paquete electoral la bolsa con la segunda copia del acta del escrutinio y cómputo, originales de la constancia de clausura y del recibo de actas entregadas a representantes. Por fuera del paquete también hay espacio para guardar la bolsa color rosa para el programa de resultados electorales preliminares, PREP, con la primera copia del acta de escrutinio y cómputo. En el pequeño compartimento externo del paquete electoral se guardan los aplicadores de líquido indeleble, la marcadora de credenciales y ¡listo! El paquete electoral ha sido integrado y está dispuesto para que los funcionarios lo lleven al INE. Hasta el momento hemos visto cómo se integra una casilla, qué actores intervienen en una jornada electoral, qué puede ocurrir en una votación y cómo se desarrolla esta, cómo se clasifican y cuentan los votos y cómo se integra el paquete electoral. Una vez integrado el secretario llena un cartel con los resultados de la votación, mismo que ha de quedar previamente firmado por el presidente y los representantes de partido y candidato independiente, y pegado afuera de la casilla en lugar visible para información general del electorado. Mientras, los escrutadores comienzan a desarmar los canceles, mamparas y urnas. Hecho lo anterior, se procede a la clausura de la casilla, llenándose la constancia de clausura y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital, anotándose entre otros datos la hora de la clausura que es distinta de la hora del cierre de la votación. El presidente llevará el paquete al Consejo Distrital del INE. Allí, la información contenida en el acta de escrutinio y cómputo se captura para su publicación en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, donde los resultados de las elecciones federales en el país se van publicando en tiempo real y pueden ser consultados por cualquiera mediante la Internet.
Bien, de esta forma concluimos. En este video has podido conocer de forma muy sintética que en 2015 México celebrará elecciones de diputados federales. ¿Qué es y cómo se instala una casilla? ¿Quiénes la componen en calidad de funcionarios y sus distintas tareas y responsabilidades? ¿Cómo se arma y entrega el paquete electoral conteniendo el sufragio de la ciudadanía? Si tienes alguna duda sobre lo expuesto en este video, no olvides remitirte al manual que lo acompaña y o consultar con tu capacitadora asistente electoral. Yo he sido la capacitadora Casillas y solo me resta darte las gracias por tu atenta disposición y compromiso con la libertad y la democracia de nuestro país. ¡Enhorabuena!